Viene Jesús desde Galilea hacia el Jordán y se presenta a Juan el Bautista para que lo bautice. Pero Juan intenta disuadirlo diciéndole: soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Jesucristo le contestó: déjala ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Evangelio según San Mateo capítulo 3 versos 13 al 17. El bautismo es sacramento y es fundamento de la vida cristiana. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 9 de enero, año 2023. El bautismo es fundamento para toda la vida cristiana. Nuestro santo para hoy, San Andrés Corsini, nace en Florencia, Italia, un 30 de noviembre del año 1302. Es enviado a la ciudad de París y allí en Avignon ingresa en la orden de los carmelitas. Regresa a su ciudad natal, Firenze, en Italia, y allí es ordenado obispo, elegido superior provincial de la orden de los carmelitas, designado obispo de Fiesole. El santo se distingue por su predicación, por su penitencia, por su dedicación a la vida de las demás personas. El bautismo, sacramento de la iniciación cristiana en la fe, y así lo podemos llamar a ese sacramento. Es el fundamento de la iniciación cristiana en la fe. También podemos decir que el bautismo es el primer sacramento de los sacramentos necesarios para la salvación. El bautismo, la Sagrada Comunión, Eucaristía, la penitencia, la confirmación, sacramentos de la iniciación cristiana en la fe. Los católicos, por ejemplo, sabemos que el bautismo es el fundamento para toda la vida cristiana. Toda la vida cristiana está cimentada en la persona bautizada, y la persona bautizada comienza a circular en toda la gracia de Dios, en toda la pastoral de la iglesia, la vida de la iglesia, y comienza a vivir una vida sacramental. El mismo Jesús de Nazaret dio ejemplo de la importancia y de la necesidad del bautismo, porque fue y buscó a Juan el Bautista para que lo bautizara y así se cumpliera toda justicia. Miren cómo es de importante entender el bautismo desde ese punto de vista, para que se cumpla toda la justicia. El Papa Francisco, el 8 de enero del año 2023, aprovechó muy bien la celebración del bautismo del Señor, y allí en la Ciudad del Vaticano, practicando ese sacramento del bautismo, decía el Papa en su elocuente homilía: la justicia de Dios no es pena ni castigo, sino que es misericordia que salva a las demás personas. Y así lo dijo allí en el Angelus Regina Coeli, que decía el Papa Francisco para hablar de la importancia de la justicia de Dios, y hablar de la justicia de Dios, de compartir, ayudar a los demás,
no dividir, sino compartir, decía el Papa. Así es como los cristianos estamos llamados a ejercer la justicia de la iglesia en una sociedad. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué el Papa estaba hablando de justicia el día del bautismo del Señor? Y la respuesta la encuentra uno en el mismo texto bíblico, en ese capítulo 3, en el verso 14 del Evangelio según San Mateo. Jesús le contestó a Juan el Bautista: déjalo así, conviene que así cumplamos toda justicia. El mismo Evangelio lo dice, hablando de el bautismo de Jesús de Nazaret. Dice el Papa, esta es quizá la justicia del hombre, pero ciertamente no la de Dios, cuando el hombre pretende hacer tanto mal a los demás. Y cuando cree una persona que está haciendo justicia que no lo es correctamente, dice el Papa, cuando agravia a los demás, cuando calumnia a los demás, cuando abusa del poder, cuando piensa que quien obra mal debe pagar lo que hizo, la persona debe pagar lo que le haga a los demás. Dice, esta es quizás la justicia de un ser humano porque cree que eso es justicia, pero no es la justicia de Dios, dice el Papa Francisco. El texto de la Biblia se refiere a cumplir con la justicia divina, y la justicia divina descarga sobre la bondad y sobre la misericordia, darle la mano a los demás. Así que tenemos un sacramento bien interesante en la Iglesia Católica que se llama el bautismo, un buen ejemplo para aprender a vivir según los sacramentos que recomienda Dios. Es Jesucristo quien se sometió al bautismo con San Juan el Bautista, que estaba destinado ese sacramento para los pecadores, y de esta manera pudo cumplir toda justicia, tal como lo dijo también el Papa Francisco. Jesucristo abre para hombres y mujeres la fuente del bautismo, y así lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Basta mirar el numeral 1223 para darse cuenta la importancia que tiene el bautismo desde el punto de vista de el fundamento y sacramento para una vida cristiana, para una vida sacramental, para cumplir con toda justicia, como dijo Jesús de Nazaret. Entonces, existen tres ideas que debemos saber para poder vivir como católicos bautizados. La primera: el bautismo es un sacramento y es la base de los sacramentos que el Hijo de Dios propone para llevar una vida excelentemente cristiana, que todas las personas estén bautizadas, que la primera preocupación de un padre de familia sea el bautismo del niño, que no le mezclen al bautismo ni folclor, ni contiendas, ni todas esas cosas que a veces le mezclan al bautismo que no tiene sentido, no tiene lógica. Como que esperemos tal día porque no sé quién, porque sí sé más. A veces el niño corre en edad y ya tiene 5 o 6 años, ¿y por qué no lo han bautizado? Es que el padrino no ha tenido tiempo de venir. Muy triste que una persona católica haga ese tipo de reflexiones cuando el bautismo es un sacramento necesario, definitivo, base de los sacramentos que el Hijo de Dios propone para llevar una vida muy buenamente cristiana. El Concilio Ecuménico, por ejemplo, Vaticano II, recuerda el concilio que los sacramentos son para que las personas lleguen a la santidad, para que adquieran la santidad de vida. Todos los sacramentos están ordenados para que lleguemos a la santidad, si vivimos así, sacramentalmente, como lo manda el sacramento. La razón es porque suponen la fe, la alimentan, la robustecen y la expresan. La segunda razón de las ideas que estamos pensando de cómo vivir como un bautizado. La primera, porque es un sacramento, base de los sacramentos. La segunda, porque los sacramentos están instituidos por Cristo. Eso también es importante.
Habrá otras personas que dirán, no, es que esos sacramentos se los inventaron en la Iglesia Católica. Eso no es cierto, que la confirmación, la tal, la tal, la tal. No. Si uno busca en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la experiencia que tuvieron todos los apóstoles, la experiencia sacramental, ahí encuentra los sacramentos y encuentra los apóstoles frente a los sacramentos. Están instituidos por Cristo y son 7. El número 7 significa la plenitud, lo máximo, la realidad grande de una persona creyente en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esos 7? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Entonces hay que decir que los sacramentos dan nacimiento, curación y misión a la vida de la fe de cada persona. Están contenidos en la Escritura. Es decir, no es invento de los seres humanos ni de la iglesia que si nos inventamos este sacramento. Quizás haya otras actitudes también bonitas, benévolas, como bendecir el agua, bendecir imágenes, bendecir artículos. Entonces ya no sería eso sacramento, sino sacramental. Eso sí existe también, los sacramentales, pero nos interesa pensar más en la idea de hoy que son los sacramentos, sobre todo el bautismo. La tercera y la última idea, el bautismo aparece ligado a la fe. Ten fe en el Señor y te salvarás, dice la Santa Biblia. Los bautizados son revestidos de Cristo. El bautismo se hace necesario para la salvación. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Papa Francisco enseña cómo logramos ser verdaderamente cristianos y él lo dice en la medida en que dejamos que Él viva para nosotros la conciencia de que vivimos según ese sacramento. El bautismo es un sacramento y pertenece al orden de la vida cristiana. Ese es el bautismo para cada uno de nosotros. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de